Mi nombre es Eduardo Vargas, y durante 3 años fui el hombre invisible en los pasillos de Corporación Empresarial Norte. Me veían pasar con mi carrito de limpieza, pero nadie me miraba realmente. Hasta que un día, decidí que era hora de que me vieran, desde mi oficina en el último piso. Esta es la historia de cómo el conserje humillado se convirtió en el dueño de la empresa que lo despreciaba. Si esta historia te resulta interesante, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo. Todo comenzó un lunes gris de marzo de 2019. Acababa de cumplir 52 años y llevaba trabajando como conserje en Corporación Empresarial Norte durante casi 3 años. La empresa se dedicaba a consultoría financiera y tenía unos 200 empleados distribuidos en un edificio de 15 pisos en el centro de la ciudad. Yo era responsable de la limpieza de los pisos 8º al 15º, donde trabajaban los ejecutivos de mayor rango. Cada mañana llegaba a las 5:30, una hora antes que cualquier empleado. Me gustaba ese momento de silencio, cuando los pasillos estaban vacíos y las oficinas dormían en la penumbra. Era el único momento del día en que me sentía dueño de ese lugar. Limpiaba cada escritorio con cuidado, vaciaba las papeleras, pasaba la aspiradora por las alfombras grises. Conocía cada rincón de esas oficinas mejor que sus propios ocupantes. Lo que ellos no sabían era mi pasado. Antes de convertirme en conserje, había sido director financiero de una empresa mediana durante 15 años. Una crisis económica y algunos movimientos políticos internos me habían dejado sin trabajo a los 48 años. Con el mercado laboral cerrado para ejecutivos mayores, había tenido que aceptar trabajos de supervivencia. El de conserje era solo temporal, me decía a mí mismo cada mañana, solo hasta que apareciera algo mejor. Pero los meses se convertían en años, y algo mejor nunca llegaba. La humillación comenzó de manera sutil. Al principio eran miradas despectivas, comentarios en voz baja cuando pasaba cerca de algún grupo de empleados. El viejo del carrito, me llamaban. Algunos días encontraba papeles arrugados deliberadamente tirados en el suelo, justo después de que yo había limpiado. Pequeñas crueldades que parecían diseñadas para recordarme mi lugar en la jerarquía. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde. Estaba limpiando la oficina del director general, Ricardo Mendoza, un hombre de 40 años que había heredado su posición más que ganársela. Mientras pasaba el paño por su escritorio de caoba, escuché voces acercándose por el pasillo. Mendoza entraba acompañado de 3 de sus vicepresidentes, Carla Santos, Luis Herrera y Patricia Ramos. No me vieron al principio. Estaba agachado limpiando las patas de una silla cuando escuché a Mendoza decir: «El problema con este tipo de empleados es que se acostumbran a ser invisibles. Miren al viejo ese del carrito. Apuesto a que no sabe ni leer un estado financiero». Los otros rieron. Carla Santos, una mujer elegante de 35 años, añadió: «Por lo menos es callado. Imagínate si pretendiera opinar sobre nuestros negocios. Algunos nacen para mandar, otros para limpiar», sentenció Luis Herrera. Me quedé inmóvil, fingiendo no haber escuchado, pero cada palabra se grabó en mi memoria como un hierro al rojo vivo. Terminé mi trabajo en silencio y salí de la oficina sin ser notado. Esa noche, en mi pequeño apartamento, tomé una decisión que cambiaría todo. Durante las siguientes semanas, comencé a observar, pero no solo limpiaba, estudiaba. Aprovechaba mi acceso ilimitado a las oficinas para fotografiar documentos importantes con mi teléfono, estados financieros, estrategias de mercado, correspondencia confidencial. Mi experiencia previa como director financiero me permitía entender exactamente lo que veía. Y lo que vi me sorprendió. Corporación Empresarial Norte estaba mal administrada. Muy mal. Los números no cuadraban. Las proyecciones eran irrealistamente optimistas. Y había varias operaciones que bordeaban la ilegalidad fiscal. Pero más importante aún, descubrí que la empresa tenía un punto débil. Dependía casi completamente de 3 clientes principales, que representaban el 80% de sus ingresos. Mientras limpiaba sus oficinas cada madrugada, desarrollé un plan. Primero,
Usé mis ahorros para inscribirme en cursos nocturnos de actualización en consultoría financiera y nuevas tecnologías empresariales. Durante el día limpiaba oficinas. Durante la noche estudiaba. Dormía 4 horas por día. Pero cada página que leía, cada concepto que dominaba, era un paso más cerca de mi objetivo. Segundo, comencé a establecer contactos estratégicos. Aprovechaba los viajes en metro para entablar conversaciones casuales. En 3 meses, había conocido a 2 ejecutivos de empresas competidoras y a un consultor independiente que trabajaba con algunos de los clientes principales de Corporación Norte. Tercero, y más importante, empecé a construir mi propia reputación profesional desde las sombras. Creé un perfil en LinkedIn, bajo mi nombre real, con mi verdadera experiencia profesional. Comencé a escribir artículos sobre optimización financiera y gestión empresarial. Lentamente, empecé a ofrecer consultoría freelance los fines de semana. El trabajo de conserje se convirtió en mi laboratorio de inteligencia empresarial. Cada papel que recogía, cada conversación que escuchaba accidentalmente, me daba información valiosa sobre las debilidades de la empresa. Y había muchas. 6 meses después de aquella humillante conversación en la oficina de Mendoza, mi plan comenzó a ejecutarse. Mi primer movimiento fue sutil. Uno de mis clientes de consultoría freelance era una empresa mediana que necesitaba mejorar sus procesos financieros. Les sugerí que consideraran cambiar de consultor, ya que el que tenían, Corporación Norte, no parecía estar ofreciéndoles el valor adecuado por sus honorarios. Les presenté un análisis detallado de lo que podrían ahorrar y ganar con una estrategia diferente. Perdieron a su primer cliente importante. Mendoza estaba furioso. Lo escuché gritarle a Carla Santos en su oficina, mientras yo limpiaba el pasillo contiguo. ¿Cómo es posible que Industrias Morales decidiera cancelar el contrato sin previo aviso? Llevábamos 3 años trabajando con ellos. Dicen que encontraron una mejor oferta, respondía Santos con voz tensa. Alguien les ofreció los mismos servicios por 40% menos, con mejores resultados proyectados. Mientras escuchaba, una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro. Por primera vez en meses me sentí poderoso, pero eso era solo el comienzo. Durante los siguientes meses, continué construyendo mi reputación como consultor independiente. Mi experiencia real, combinada con el conocimiento íntimo que tenía de las fallas de Corporación Norte, me convertía en un competidor formidable. Mis análisis eran precisos, mis estrategias eran efectivas, y mis precios eran competitivos. Uno por uno, comencé a contactar a los clientes de Corporación Norte. No robaba clientes directamente, simplemente ofrecía mejores soluciones a empresas que ya estaban insatisfechas con los servicios que recibían. Mi ventaja era que conocía exactamente qué problemas no estaban siendo resueltos y qué oportunidades estaban siendo ignoradas. El segundo cliente importante se fue 4 meses después del primero. Esta vez, Mendoza convocó una reunión de emergencia con todo el equipo directivo. Yo estaba limpiando la sala de conferencias contigua cuando comenzó la junta. Estamos perdiendo clientes a un ritmo alarmante, decía Mendoza. Alguien nos está haciendo competencia desleal. Necesito que investiguen quién es este Eduardo Vargas que aparece mencionado en los reportes de salida de ambos clientes. Mi corazón se aceleró al escuchar mi nombre. Habían comenzado a conectar los puntos. He investigado un poco, respondió Luis Herrera. Es un consultor independiente que aparentemente surgió de la nada hace algunos meses. Su perfil en LinkedIn dice que tiene experiencia como director financiero, pero no he podido encontrar mucha información sobre él. Pues encuéntrenla, ordenó Mendoza, y descubran cómo está accediendo a información tan específica sobre nuestros clientes y nuestras propuestas. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Era hora de acelerar mi plan. Esa misma semana registré oficialmente mi empresa, Vargas Consultoría Estratégica. Alquilé una pequeña oficina en un edificio comercial a 10 cuadras de Corporación Norte. Era modesta, pero profesional. Por las mañanas seguía trabajando como conserje. Por las tardes dirigía mi propia empresa. La doble vida era agotadora, pero cada día me acercaba más a mi objetivo. El tercer cliente importante de Corporación Norte
era también el más valioso, Grupo Tecnológico Atlántico, que representaba casi la mitad de los ingresos de la empresa. Su contrato vencía en 6 meses, y sabía que Mendoza estaba desesperado por renovarlo. Pero yo tenía una ventaja que él no podía imaginar. Durante meses había estado limpiando la oficina donde se preparaba la propuesta de renovación para Atlántico. Conocía cada detalle de su estrategia, cada número en sus proyecciones, cada debilidad en su análisis. Más importante aún, había escuchado las conversaciones privadas donde admitían que realmente no entendían las necesidades específicas del cliente. Preparé mi propia propuesta para Atlántico. Fue un trabajo de 3 semanas, detallado hasta el último punto. No solo ofrecía mejores servicios por menos dinero, demostraba un entendimiento profundo de sus operaciones que Corporación Norte nunca había mostrado. El día que envié mi propuesta a Atlántico, llegué al trabajo como conserje con una sensación extraña. Era viernes, y sabía que sería uno de mis últimos días empujando ese carrito de limpieza por los pasillos de Corporación Norte. La respuesta de Atlántico llegó el lunes siguiente. Habían decidido no renovar con Corporación Norte. En su lugar, habían elegido trabajar con un consultor independiente llamado Eduardo Vargas. La explosión de Mendoza se escuchó en todo el piso. Esta vez no solo gritaba, estaba destruyendo objetos en su oficina. Lanzó un teléfono contra la pared, barrió todos los papeles de su escritorio de un manotazo y pateó su silla hasta volcarla. «Es imposible», rugía. «Ese maldito Eduardo Vargas nos está destruyendo. ¿Cómo es posible que sepa exactamente qué ofrecer y cuándo ofrecerlo?» Desde el pasillo, donde fingía limpiar el mismo punto por 5ª vez, escuché toda la conversación. Carla Santos trataba de calmarlo. «Ricardo, necesitamos pensar con claridad. Hemos perdido 3 clientes principales en 8 meses. Si no hacemos algo drástico, la empresa no va a sobrevivir el próximo año. Lo que necesitamos es encontrar a ese Eduardo Vargas y descubrir cómo nos está espiando», respondió Luis Herrera. «Tiene que haber una filtración de información en algún lado». Patricia Ramos, que había permanecido callada, finalmente habló. «He estado revisando las finanzas. Con los ingresos que hemos perdido, vamos a tener que hacer recortes significativos, despidos, reducción de oficinas, posiblemente vender algunos activos». «No», dijo Mendoza con firmeza. «No voy a dejar que mi empresa se desmorone por culpa de un consultor de segunda. Vamos a pelear». Pero la pelea que Mendoza imaginaba no era la que realmente estaba enfrentando. Durante las siguientes semanas, mientras la crisis se profundizaba en Corporación Norte, mi empresa florecía. Los 3 ex clientes de Mendoza estaban extremadamente satisfechos con mi trabajo y habían comenzado a recomendarme a otras empresas. Mi reputación crecía exponencialmente. Más importante aún, había comenzado a contratar empleados. Primero fue una asistente administrativa, luego un analista junior, después un especialista en tecnología. En 6 meses, Vargas Consultoría Estratégica había crecido de una operación unipersonal a un equipo de 8 profesionales. Mientras tanto, Corporación Norte se desangraba. Las noticias de sus pérdidas se habían filtrado al mercado, y otros competidores habían comenzado a atacar a sus clientes restantes. La empresa, que una vez tuvo 200 empleados, había reducido su personal a 120. Habían cerrado 5 pisos del edificio y cancelado la mayoría de sus proyectos de expansión. Era hora del movimiento final. Un jueves por la mañana, mientras limpiaba la oficina de Patricia Ramos, encontré lo que había estado esperando: un memorando confidencial sobre la situación financiera real de la empresa. Según el documento, Corporación Norte tenía flujo de efectivo para operar solo 3 meses más. Estaban desesperadamente buscando un comprador o un inversor que los salvara de la bancarrota. Esa tarde, desde mi oficina en Vargas Consultoría Estratégica, hice una llamada que cambiaría todo. «Señor Mendoza, habla Eduardo Vargas de Vargas Consultoría Estratégica. Creo que necesitamos conversar». El silencio al otro lado de la línea duró casi 15 segundos. «¿Usted es Eduardo Vargas?», preguntó finalmente, con voz tensa. «El mismo»,
He escuchado que Corporación Norte está atravesando algunas dificultades financieras. Me gustaría discutir una posible adquisición. Otra pausa larga. ¿Una adquisición? Exacto. Estoy interesado en comprar Corporación Norte. Obviamente, dadas las circunstancias actuales, no puedo ofrecer el valor nominal de la empresa, pero creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. La reunión se programó para el viernes siguiente. Ese viernes llegué a Corporación Norte por última vez como conserje. Cumplí mi turno normal, limpiando oficinas y pasando la aspiradora, pero con una diferencia. Sabía que en unas pocas horas estaría sentado al otro lado del escritorio de Mendoza como su igual, o más bien, como su superior. A las 3 de la tarde, me cambié de ropa en el baño del primer piso. Guardé mi uniforme de conserje en una bolsa. Me puse un traje gris oscuro que había comprado especialmente para la ocasión y subí al ascensor que me llevaría al piso 15 por primera vez como visitante. La recepcionista no me reconoció. ¿Por qué habría de hacerlo? Para ella, yo había sido invisible durante 3 años. Eduardo Vargas para ver al señor Mendoza, anuncié. Por favor, tome asiento. El señor Mendoza lo atenderá en unos minutos. Me senté en la elegante sala de espera, observando el mismo espacio que había limpiado cientos de veces, las plantas que había regado, las revistas que había ordenado, los ceniceros que había vaciado. Todo se veía diferente desde esta perspectiva. Señor Vargas, la voz pertenecía a Carla Santos. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente. Había algo familiar en mi rostro, pero no podía ubicarme. El señor Mendoza lo espera en su oficina. Caminamos por el pasillo en silencio. Pasamos por delante de las oficinas que conocía íntimamente, por los escritorios que había limpiado, por las alfombras sobre las que había pasado la aspiradora. Cada paso era un viaje a través de mi propia transformación. La oficina de Mendoza estaba exactamente como la recordaba, excepto por un detalle. Había menos papeles sobre el escritorio. La crisis había simplificado sus operaciones. Señor Vargas, dijo Mendoza levantándose para estrechar mi mano. Gracias por venir. Lo observé detenidamente. Se veía mayor que hace un año, más cansado. Las presiones de los últimos meses habían dejado su marca en su rostro. Señor Mendoza, respondí tomando asiento en la misma silla que había limpiado cientos de veces. Aprecio la oportunidad de conversar. Durante los siguientes 20 minutos, discutimos los términos básicos de una posible adquisición. Mendoza trataba de mantener una fachada de control, pero era evidente que estaba desesperado. Su empresa se estaba hundiendo, y yo era el único bote salvavidas disponible. Su oferta es interesante, dijo finalmente, pero debo preguntarle algo que me tiene intrigado. ¿Cómo supo exactamente cuándo y cómo contactar a nuestros clientes? Sus propuestas eran demasiado específicas, demasiado precisas. Es como si hubiera tenido acceso a información interna. Sonreí. Había llegado el momento que había estado esperando durante meses. Señor Mendoza, hay algo que debo contarle. Durante los últimos 3 años, he tenido acceso a información muy detallada sobre las operaciones de Corporación Norte. Su expresión se endureció. ¿Está admitiendo espionaje corporativo? No exactamente, respondí con calma. Verá, durante los últimos 3 años he trabajado aquí, en esta misma oficina, de hecho. La confusión en su rostro era evidente. No entiendo. No tengo registro de ningún Eduardo Vargas en nuestros empleados. Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia la ventana. Desde allí se podía ver la ciudad, la misma vista que había admirado muchas veces mientras limpiaba esa oficina. Tiene razón, dije dándome vuelta para enfrentarlo. No me conoce como Eduardo Vargas, me conoce como el viejo del carrito. El color desapareció de su rostro. Durante 3 años, continué con voz serena, he limpiado esta oficina todas las mañanas. He vaciado su papelera, he pasado el paño por este mismo escritorio, he escuchado sus conversaciones. Y sí, recuerdo perfectamente aquella tarde cuando usted, la señora Santos, el señor Herrera y la señora Ramos discutían sobre los empleados que nacen para limpiar. Mendoza se había quedado completamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta.
Usted dijo que apostaba a que yo no sabía leer un estado financiero. Tenía razón en una cosa. Definitivamente sabía más de lo que aparentaba. Lo que no sabía es que antes de convertirme en conserje, fui director financiero durante 15 años, y que cada mañana, mientras limpiaba su oficina, estaba estudiando su empresa y planeando exactamente este momento. La puerta se abrió y entraron Carla Santos, Luis Herrera y Patricia Ramos. Evidentemente, Mendoza los había convocado para que estuvieran presentes durante parte de la reunión. Permítanme presentarme apropiadamente, dije dirigiéndome a los tres. Soy Eduardo Vargas, director general de Vargas Consultoría Estratégica, pero ustedes me conocen mejor como el conserje que limpiaba estas oficinas. Carla Santos llevó su mano a la boca. Luis Herrera se quedó paralizado. Patricia Ramos simplemente miraba con incredulidad. Durante 3 años, continué, fui el hombre invisible en estos pasillos. Ustedes hablaban frente a mí como si no existiera. Tomaban decisiones importantes mientras yo limpiaba a su alrededor. Discutían estrategias confidenciales porque asumían que yo era demasiado insignificante para entender o recordar. Hice una pausa, dejando que la realidad se asentara. Cada humillación que me hicieron sufrir, cada comentario despectivo, cada mirada de desdén, los guardé en mi memoria. No para vengarme con violencia o destrucción, sino para usarlos como combustible para reconstruir mi vida y demostrar de qué soy realmente capaz. El silencio en la oficina era absoluto. La oferta de adquisición sigue en pie, dije finalmente. Es una oferta justa considerando la situación actual de la empresa. Pero quiero que entiendan algo. Cuando esta transacción se complete, yo seré el dueño de Corporación Norte. Ustedes trabajarán para mí si es que decido mantenerlos en sus puestos. Mendoza finalmente encontró su voz. Esto es increíble. No puedo creer que el conserje haya resultado ser más inteligente que el director general. Interrumpí suavemente. Créalo. Y créame cuando le digo que he aprendido mucho sobre liderazgo durante estos años. He aprendido la importancia de tratar a todos los empleados con respeto, independientemente de su posición. He aprendido que la verdadera inteligencia no tiene nada que ver con el título en una tarjeta de presentación. Carla Santos se aclaró la garganta nerviosamente. Señor Vargas, Eduardo, nosotros no sabíamos. No sabían que era una persona real con sentimientos, educación y ambiciones. Completé. Lo sé. Para ustedes yo era parte del mobiliario. Patricia Ramos, que había permanecido callada, finalmente habló. ¿Qué planea hacer con nosotros? Esa es una excelente pregunta. Respondí. He observado a cada uno de ustedes durante 3 años. Conozco sus fortalezas, sus debilidades, su ética de trabajo, su forma de tratar a los subordinados. Basándome en esas observaciones, tomaré decisiones sobre el futuro del equipo directivo. Durante la siguiente hora, discutimos los detalles de la adquisición. Mi oferta era justa pero firme. Compraría Corporación Norte por una fracción de su valor original, pero suficiente para pagar las deudas existentes y proporcionar a Mendoza una salida digna. Mientras conversábamos, noté cómo había cambiado la dinámica en la habitación. Ya no era el hombre invisible. Cada palabra que decía era escuchada con atención. Cada sugerencia que hacía era considerada seriamente. Por primera vez en 3 años, me veían realmente. La transacción se formalizó 3 semanas después. El proceso legal fue rápido. Mendoza y los accionistas minoritarios estaban ansiosos por cerrar el trato antes de que la empresa entrara en bancarrota total. El día que oficialmente me convertí en propietario de Corporación Norte, organicé una reunión con todos los empleados. La sala de conferencias principal estaba llena. Habían venido desde el contador junior hasta los vicepresidentes. Buenos días a todos. Comencé desde el podium. Para aquellos que no me conocen, soy Eduardo Vargas, el nuevo propietario de esta empresa. Pero muchos de ustedes sí me conocen. Durante los últimos 3 años he trabajado aquí como conserje. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunos de ustedes fueron amables conmigo durante esos años. Me saludaban por las mañanas. Me decían gracias cuando limpiaba sus oficinas. Me trataban como a un ser humano. Otros me ignoraron completamente.
como si fuera invisible, y unos pocos me trataron con desdén y condescendencia. Hice una pausa, observando los rostros en la audiencia. Quiero que sepan que he observado y recordado todo, pero también quiero que sepan que no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para construir una empresa mejor, más humana, más exitosa. Durante los siguientes meses, reestructuré completamente Corporación Norte. Mantuve a los empleados que habían demostrado profesionalismo y humanidad. Despedí a aquellos que habían mostrado patrones consistentes de abuso hacia los subordinados. Implementé nuevas políticas de respeto e inclusión. Creé programas de capacitación y desarrollo profesional. Luis Herrera fue el primero en ser despedido. Su historial de tratar mal al personal de limpieza y mantenimiento era extenso y bien documentado. Carla Santos mantuvo su posición, pero con una supervisión estrecha. Había mostrado potencial para cambiar su actitud. Patricia Ramos fue promovida. Durante mis años como conserje, había sido consistentemente respetuosa con todos los empleados. Mendoza aceptó una posición como consultor senior. Era bueno en lo que hacía cuando no estaba bajo presión extrema, y decidí darle una segunda oportunidad bajo nuevas condiciones. La transformación de la empresa fue notable. En 6 meses, habíamos recuperado 2 de los 3 clientes principales que se habían ido. En un año, nuestros ingresos habían superado los niveles previos a la crisis. En 2 años, Corporación Norte se había convertido en una de las consultorías financieras más respetadas de la región. Pero la verdadera satisfacción no venía de los números financieros. La verdadera satisfacción venía cada mañana cuando caminaba por los pasillos de la empresa y veía cómo los empleados interactuaban entre sí con respeto. Venía cuando el personal de limpieza me saludaba no con temor o sumisión, sino con la confianza de saber que su trabajo era valorado y su dignidad respetada. 3 años después de la adquisición, organicé una cena de celebración para conmemorar el 5º aniversario de mi llegada a la empresa. Invité a todos los empleados, desde los analistas junior hasta los vicepresidentes. Durante mi discurso esa noche, compartí la lección más importante que había aprendido. El poder real no viene de humillar a otros o de hacerlos sentir pequeños. El poder real viene de elevar a quienes te rodean, de crear un ambiente donde todos puedan crecer y contribuir con lo mejor de sí mismos. Durante mis años como conserje, aprendí que la verdadera medida de una persona no es la altura de su escritorio, sino la profundidad de su humanidad. Al final de la cena, uno de los empleados más jóvenes se acercó a mí. «Señor Vargas», dijo, «hay algo que siempre he querido preguntarle. ¿No sintió nunca ganas de vengarse, de hacer sufrir a quienes lo humillaron?» Sonreí, recordando al hombre que había sido 5 años atrás, empujando un carrito de limpieza por estos mismos pasillos. «La mejor venganza», le respondí, «es el éxito, pero un éxito que no se construye sobre las ruinas de otros, sino sobre la base de crear algo mejor para todos. Hoy, cuando camino por mi oficina en el piso 15, la misma que una vez limpié todas las mañanas, puedo ver la ciudad completa desde mi ventana. Pero la vista que más me satisface no es hacia afuera, sino hacia adentro. Una empresa donde cada empleado, sin importar su posición, es tratado con dignidad y respeto. Cada día, cuando mi asistente me trae el café de la mañana, le doy las gracias. No porque sea mi empleada, sino porque es una persona que merece reconocimiento por su trabajo. Y cada día recuerdo que la diferencia entre servir café y que te lo sirvan no tiene nada que ver con el valor inherente de una persona, sino con las oportunidades que la vida presenta y la determinación para aprovecharlas. La historia de cómo el conserje humillado se convirtió en el dueño de la empresa no es realmente una historia sobre venganza, es una historia sobre transformación, sobre resistencia y sobre la importancia de nunca perder de vista la humanidad propia y ajena, sin importar cuán difíciles se pongan las circunstancias, porque al final, todos somos seres humanos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo en este mundo. Y si mi historia puede enseñar algo, es que nunca se sabe quién está observando, quién está aprendiendo,
¿Y quién puede sorprenderte con su verdadero potencial?